En primer término, el bautismo es la manifestación visible que van a hacer nuestros hermanos de la fe y de la obra de Cristo en la cruz. Declaramos delante de los hombres, de las mujeres, de la iglesia y de la sociedad que estamos comprometiéndonos a servir a un Dios vivo. ¿Por qué? Porque ya no pertenecemos a nosotros mismos, ni a Satanás mismo, le pertenecemos a Dios, a nuestro Creador. Así que este día vamos a compartir lo que Dios ha hecho en la vida de nuestros queridos hermanos. Vamos a pedir que vayan pasando en el orden que los vamos a ir nombrando. Van a pasar prolijitos y vamos a dar el espacio a los testimonios. Adrián, Carolina, Anush, Joana, Fernando, Marcela. Eso sí les aclaro, vamos a tener que hacer espacio, nos vamos a tener que apretar un poquito. Raúl, Noemí, Alejandra, Candela, Ezequiel y Franco. Damos gracias a Dios por sus vidas, le damos gracias a Dios porque el Espíritu Santo está en este tiempo, en la iglesia, y está manifestando el poder de Dios transformador en nuestras vidas. Vamos a dar el lugar en primer término a Adrián. Hola iglesia, buen día. Mi nombre es Adrián. En el año 2014, cuando tenía 21 años, empecé a sentir una incomodidad en mi corazón de que había algo más. Siempre fui un chico tranquilo, no sufrí ningún tipo de adicción porque siempre supe cuáles eran los límites. Salía a bailar, también iba a la cancha, pero sabía que algo en el fondo no estaba bien, era todo superficial que no me llenaba nada. Unos años antes pude ver la transformación que Dios había hecho en la vida de mi mamá, ver cómo una mujer atea y con el corazón duro por cosas que vivió en su infancia caía rendida a los pies de Jesús. Eso fue algo que en el fondo me impactaba porque ya no era la mujer que conocía, era una mejor versión de ella, un cambio de 180 grados. Y me preguntaba, ¿cómo puede ser posible este cambio tan radical? Por las noches tomábamos un té y le hacía preguntas y siempre tenía una respuesta que venía de un versículo. Eso me hacía entender que en la Biblia estaba la respuesta a todas mis dudas. Las conversaciones con amigos ya no eran la misma, ya no me sentía parte, no veía propósito ahí, ya no quería estar ahí. Amigos de toda la vida, de infancia, desde chiquito. Tomé la decisión de ir a la iglesia, crucé esa puerta y comenzó todo. En diciembre de 2015 me bauticé y de a poco fui cambiando mi manera de pensar y ver las cosas, aunque seguía luchando con cosas como todo nuevo cristiano. En el 2021 perdí a mi mamá por COVID y fue el golpe más duro de mi vida. Nunca creí perder a una persona tan importante así, sin poder verla ni despedirla con un beso y un abrazo. Hubo vecinos que creían en Gauchito Gil y se salvaron, otros están en la muerte y se salvaron, otros metidos en brujos y pudieron salir. Yo confiado en que todas esas personas salieron, como mi mamá no va a salir si tiene a Dios en su vida. Pero la respuesta de Dios fue otra. Nunca me enojé con Él, entendí que era su plan y que había llegado su hora. Ya estaba así escrito, porque nada se le escapa. Le doy gracias a Dios porque me enseñó el valor de la vida. Esto es un camino largo donde pasaremos muchos procesos, pruebas y también seguramente tengamos luchas contra tentaciones que nos pone Satanás en nuestro camino. Pero debemos recordar, como dice su palabra, que Él ya venció al mundo. Gracias iglesia por tanto amor que nos dieron desde que llegamos. Amamos venir con mi esposa. Quiero disfrutar de la iglesia, de los jóvenes, porque es nuestro lugar, es lo primero que debemos cuidar, nuestra comunión con Dios y la iglesia. Y quería cerrar con un versículo de Mateo, que va del capítulo 6, del 25 al 34. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros, sin embargo el Padre Celestial los alimenta. ¿No vale ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida?
¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observe cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, sin embargo les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana se arrojará al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos, qué beberemos, con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se preocupen por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Gracias, Adrián. Hermoso testimonio. Caro. Bueno, buenos días, Iglesia. Hice un breve resumen de mi testimonio. La primera persona que me predicó fue mi mamá. Me leía la Biblia, me contaba historias y oraba por mí. Desde chica creí. A los 12 años más o menos me bauticé en la primera iglesia a la que asistía, que luego de unos años, por temas de distancia, dejé de ir. Por 3 años más o menos, cuando era más adolescente, estuve apartada del Señor. Aunque tomé decisiones que no debía, seguía orando y hacía cosas que me pesaban. Hasta que decidí dejar todo eso atrás y volver a congregarme hace 7 años. Hace 2 que estoy viniendo a este lugar y estoy más que agradecida por la bienvenida que me dieron. Un versículo que me acompañó por muchos años es Romanos 12:2, que fue mi oración y aún lo sigue siendo, que dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Es la primera parte del versículo. En otra versión dice: no vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Y eso es lo que Dios estuvo haciendo en mí todos estos años y lo va a seguir haciendo. También quería decirles que, como muchos han dicho en las reuniones que tuvimos previas a este encuentro, es que acá se predica la palabra de Dios. Y eso suena muy básico, pero no lo es, así que no desestimemos eso. Con mi esposo, con Adrián, decidimos comprometernos con este lugar y con ustedes a dar lo mejor siempre, y en lo que el Señor nos permita servir, estar y ayudar, lo vamos a hacer. Dios te bendiga. Anush. Hola, buenos días. Mi nombre es Anush y hoy quería contarles un poco sobre mi recorrido con el Señor. Resumido en esta hoja, pues si no puedo estar horas. Nací en una familia cristiana que me enseñó sobre la palabra y sobre Jesús desde muy pequeñita, que es cuando yo acepté en mi corazón a Jesús como mi Salvador. También tomé la importante decisión de bautizarme a los 12 años como testimonio de lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Lamentablemente, durante mi adolescencia fui alejándome del camino del Señor, que tanto me amaba. Intenté llenar el vacío que sentía con cosas del mundo, que solo me estaba hundiendo más en la tristeza que yo sentía. Hasta que un día, en plena pandemia, ya por el 2020, me llegó una invitación a una reunión de jóvenes por Zoom. La verdad es que estaba un poco negada al principio, pero algo adentro mío hizo que me conectara igual. Y ese día terminó siendo muy especial para mí. Sentí una conexión instantánea con el grupo y los líderes de jóvenes. Y ahí fue que comenzó mi acercamiento nuevamente al Señor, sintiendo mucha vergüenza y culpa al principio, ya que no entendía cómo pude alejarme de Él. Pero después entendí que esa vergüenza y culpa era algo que el mundo quería hacerme sentir, y que en realidad el Señor siempre estuvo esperándome con brazos abiertos, porque su amor es incondicional. Al principio fue un recorrido difícil. Aparte yo soy medio testaruda también, así que acá me tuvieron mucha paciencia. Siempre me acompañaron y aconsejaron. Y siempre le voy a estar agradecida a Dios por la familia de fe que me dio, que me acompañó hasta en los momentos más difíciles. Pero fui sanando en corazón y espíritu, y siempre recuerdo el versículo en 2 Corintios 5:17 que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esto me hace pensar no solo en el cambio espiritual que hizo en mi vida, en el día a día, sino en cualquier circunstancia que yo pase. No importa lo difícil, triste o angustiante. Él hace todas las cosas nuevas. Y dentro de las peores situaciones, nos da fuerzas y renueva nuestro espíritu para poder seguir caminando a su lado.
Y es algo que me encantaría que todos puedan vivir, aceptar a Jesús como su Salvador y tenerlo en sus vidas, que es lo único que les va a dar gozo y paz. Yo hoy quiero dar este testimonio y seguir sirviendo a Dios hasta mi último día, cualquiera sea el plan que tienen preparado para mí. Que Dios los bendiga mucho. Amén. Mi nombre es Marcela. Yo conocí al Señor de muy chiquitita. Unos vecinos invitaron a mi familia a la iglesia porque mi papá sufría de depresión. A los 37 años lo tuvieron que jubilar a causa de esa depresión tan grande. Y realmente mi niñez no fue muy linda, vivir en una familia con tristeza, con necesidades, con falta de comida, con falta de abrigo y con falta de recursos. Un papá que no podía trabajar y mantener a 4 personas con una jubilación era imposible, pero el Señor siempre estaba ahí sosteniéndome, orando desde muy chiquita. Era mi verdadero papá, era con quien yo podía hablar y sincerarme en todo lo que me estaba pasando, en mis angustias. En la escuelita dominical, un día del niño, más o menos tenía 10 años, acepté a Jesús y años más tarde me bauticé y realmente no conozco otra vida que no sea con el Señor. Él es el que siempre me puso un plato de comida, siempre orando, rogando, clamando y pidiéndole a Dios para que no nos faltara nada en la familia, y siempre Él suplía la necesidad. Venía, el plato llegaba. Es mi papá, es mi verdadero padre, es el que me guía, es el que me aconseja, es el que me escucha, es el que me da paciencia, es el que me sostiene, es el que pone pruebas y me da las fuerzas para poder soportarlas, porque la vida es complicada y ser cristiano también es complicado, no es fácil, no significa tener un mundo color de rosas, no lo es, pero sí tener nuestra confianza y nuestra esperanza en Jesús. Es lo mejor que me pudo pasar en la vida, no encuentro otra manera que no sea vivir sin el Señor. Hablo las 24 horas con Él, desde que tengo uso de razón, desde mis 4 años, es el que está siempre a mi lado, y siempre, y lo siento. Hoy le comentaba a una hermana, una chica nueva, de que cada uno tiene una relación diferente con el Señor y que es un proceso y cada uno tiene que conocerlo en su intimidad, que a veces uno puede decirlo con sus propias palabras, pero el otro no lo puede entender hasta que no lo experimente. Así que el primer día que puse los pies en esta iglesia, mi compromiso con el Señor es: Señor, usame, vengo a servirte, vengo a trabajar para vos, usame, y estoy rendida a los pies de Jesús. Y es lo más lindo que a una persona le puede pasar. Si hoy acá hay alguien que no conoce del Señor, lo aliento a que tome ese camino, a leer la palabra, y que Dios da la sabiduría y da las herramientas necesarias que va a poner hermanos en su camino para poder seguirlo si tiene ese deseo. Así que ese es mi aliento a si hay alguien acá en esta mañana que no conoce del Señor. Así que lo más lindo es vivir con Jesús. Muy bien. Amén. Bueno, soy Fernando Jiménez, nací católico apostólico romano, seguí las tradiciones del bautismo, comunión, confirmación y fui muchos domingos a misa, a tal punto que pasó a ser una monotonía. Sentía que algo me faltaba, me sentía vacío y nadie me lo explicaba. Poco a poco me fui apartando de la religión, tras unos sucesos con mi padre de sangre y apoyado por mi esposa y hermanos de la fe, es que comienzo en 2022 como cristiano a congregar y a leer diariamente la palabra de Dios, a orar sin rezar frases y a pedir en el nombre de Jesucristo. En 2023, ya consciente y con algunas señales que el Señor me mostraba, acepto a Jesucristo como mi Salvador personal. Y en abril del 2024 me bautizo, dejando atrás el viejo yo. Y empezando a trabajar día a día
en ser mejor, tratando de amar al prójimo sin ver sus defectos. El viaje a la eternidad no es fácil y el Señor nos lleva de un lado a otro. Es así que primero nuestras hijas comienzan a congregarse en este lugar y más tarde tomamos la decisión en familia de venir también, por la gracia de Dios nos quedamos. Ahora aceptamos ser parte activa del cuerpo de Jesucristo y todo lo hacemos por Él y para Él. Decidí tomar el arado y no mirar atrás, porque los que miran atrás, atrás quedan. Miro adelante. El camino es difícil y la puerta es angosta, como dice la palabra. Yo digo, petiza o enana, y solo podemos atravesarla de rodillas pidiendo perdón por nuestros pecados y aceptando a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Desde entonces no dejo de leer la palabra de Dios todos los días y no tengo vergüenza de hablarle a alguien de lo que Jesucristo hizo por mí. Anhelo que vos me estás escuchando y aún no tienes fe, algún día te cruces en mi camino. El Señor ablande tu corazón y libere tu mente para que prevalezca la luz del Evangelio de Jesucristo. Amén y gracias. Gracias. Bueno, buenos días a todos, Dios los bendiga. Este es mi testimonio. Yo nací en una familia cristiana. Mis papás desde chica me llevaron a la iglesia. Yo escuchaba acerca de Dios, Jesús, y creía que existía, pero no tenía una relación cercana. No conocía al Dios de amor del que me hablaba todo el mundo. En ese tiempo yo creía que lo que estaba en la Biblia eran mandatos difíciles de cumplir y pensaban que las amistades eran indistintas y Dios en su palabra dice: no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres, en 1 Corintios 15:33. Hubo un tiempo en el cual no me estaba congregando. Un día le invitan a mi hermana a la iglesia, empecé a asistir, comencé a involucrarme más en las cosas del Señor y no recuerdo qué día fue, pero a raíz de una situación que viví, llegué ese día a la iglesia y no podía parar de llorar. Me sentía como en casa, segura y abrazada por Dios. Y no lo puedo explicar con palabras, le pedí perdón a Dios por todo, sentí su amor, su perdón. En ningún lugar iba a estar segura, solo en los brazos de Dios. Su palabra dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Luego decidí bautizarme. En esa misma iglesia serví al Señor. Dios cambió mi vida. Él me da paz, amor, esperanza. Comencé a leer la Biblia y entendí lo equivocada que estaba. La Biblia es la palabra de Dios, una carta de amor para sus hijos, para enseñarnos el camino correcto, para que tengamos una vida plena. Dice el Salmo 119, 105, tu palabra es una lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Conocí al Dios de amor del que tanto hablaban, ese amor que supera todo entendimiento. Amo a Dios con todo mi corazón, creo en el nombre de Jesús, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Efesios 2, 8 al 9. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. 1 de Juan 4, 16. Doy gracias a Dios por salvarme, por su infinito amor y misericordia. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. Dios los bendiga, mis hermanos, le doy gracias a Dios por estar en esta mañana acá con ustedes. Y bueno, mi testimonio, yo nací en un hogar cristiano, o sea, fui siempre cristiana, entre comillas, porque no significa venir a la iglesia a ser cristiano, sino rendirle el corazón a Cristo. Yo iba a la iglesia y estaba con un grupo de jóvenes. Había vigilia y nos poníamos a hablar de no sé, de cantantes mundanos, no sé, cosas que no tienen nada que ver con las cosas de Dios. Pero iba a la iglesia, asistía a la iglesia, pero bueno, no estaba mi relación con Dios como debía ser, como Dios pide, un corazón entregado, humillado, rendido completamente a Él. Entonces, con el tiempo me aparté. Dije, Señor, iba a un lugar y le decía, Señor, no me sigas, Señor, yo no quiero de vos. Y iba a un lugar, iba a otro y no quería que Dios, porque me parecía que, o sea, yo veía como el cristianismo, como que no podía hacer nada de lo que yo quería de pronto. Como que todo te prohíbe, como que todo está mal. Y no es así, no es así. Yo tenía una
una visión equivocada, un concepto equivocado de lo que era verdaderamente ser cristiano. Entonces me aparté del Señor y bueno, pero Dios en su infinita misericordia, pasó el tiempo, me di cuenta, empezaron las depresiones fuertes, o sea, todo era como que yo me quería morir, o sea, todo el tiempo estaba en mi mente que yo no quería vivir, que yo estaba mal, siempre estaba deprimida, por cualquier cosa me deprimía, porque estaba sin Él, porque yo le había dado la espalda a Él, porque, bueno, me había apartado, pero un día yo estaba en Palermo, recuerdo, y dije, tengo que volver, porque yo, a pesar de todo, me acordaba de cosas lindas que pasaba con el Señor. Dije, yo tengo que volver a la iglesia, yo tengo que volver al Señor, yo tengo que orar, tengo que buscarlo. Y de hecho, bueno, empecé de a poquito a congregarme otra vez de vuelta. Empecé a sentir el amor del Señor y ahí sentía como que yo decía, Señor, sí, quiero que estés conmigo, Señor, no me dejes, donde quiera que vayas, yo quiero que estés ahí, que me acompañes. Y bueno, y empecé a vivir otra vez una vida en comunión con el Señor, que la verdad que gracias a su infinita misericordia. Y bueno, después bueno, conocí a mi marido, nos casamos y vinimos a vivir a Monte Grande. Nos congregamos, me pasé algo, yo a los 10 años me bautizaron a mí, a los 10 años, pero yo sentí, después de todas las cosas que me habían pasado, que ese bautismo no me servía. Entonces dije, no, yo me tengo que bautizar consciente de lo que hago, porque ese bautismo para mí era como que me dijeron, bueno, tenés que bautizarte, ya me bauticé. Entonces, después dije, bueno, con mi marido vivíamos acá en Monte Grande, empezamos a asistir a una iglesia y más o menos en 1999, no recuerdo exactamente, sé que era primavera, pero creo que era 1999, asistimos a una iglesia y dije, me quiero bautizar, quiero servir al Señor, quiero que, como que sentía que ese bautismo que yo había hecho no servía porque yo no lo hice consciente. Entonces, bueno, me bautizaron y ahí es como que empecé como mi nueva vida con el Señor y bueno, empecé con mi relación, o sea, orar, a buscar al Señor. Y dije, esta es la vida cristiana que, bueno, que el Señor quiere, porque estaba como, viví otro evangelio del que había vivido de chiquita. Entonces dije, bueno, Señor, aquí está mi vida y te lo rindo a vos. Y bueno, pasé muchas circunstancias, muchos testimonios, que no lo voy a contar ahora porque son muy largos, pero en pequeñas cosas, el Señor milagros que hizo conmigo, en lo chico, en lo grande, pero yo decía, ay Señor, qué grande que sos, qué grande, ver en cada detalle, ver la mano de Dios. Y bueno, fue ahí que, nada, me bauticé, lo seguí al Señor, pero bueno, igual el Señor tiene que seguir haciendo cosas conmigo, porque todavía creo que hay cosas que el Señor tiene que pulir, tiene que cambiarme. No estoy al 100% como Dios quiere. Bueno, al menos no me siento así, como que creo que Dios quiere más y cambiarme y acercarme mucho más cada día. Pero quisiera compartir con ustedes una palabra que me tocó, porque es muy... Es como que me recuerda cuando yo estaba sin Él y el Señor me llamaba todo el tiempo. Dice en Lucas 15, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y esta palabra siempre llegó a mi corazón. Así que, hermanos, yo los aliento que busquemos cada día más al Señor, que nos acerquemos cada día más al Señor, porque no es asistir a la iglesia, es conectarse con Él, vivir como Él quiere que vivamos. Y bueno, este es mi testimonio. Dios los bendiga. Dios los bendiga, hermanos. Está difícil la cosa. Ya hay varios testimonios que me dejaron el nudo y espero no llorar. Simplemente porque me olvidé los pañuelitos, nada más por eso. Pues mi nombre es Raúl. Anoté para no extenderme mucho.
Era primavera del 84. Tenía 14 años. 2 años antes había perdido a mi papá con cáncer y el dolor me convirtió. Y eso que me preparé. Imagínate, se me preparada. Y el dolor me convirtió en un chico lleno de furia, violencia y confusión. Creía que Dios existía, pero como alguien lejano, que castigaba en silencio y no como padre. Busqué respuesta donde se hablaba de Dios, pero salí de todos esos lugares vacíos. Era un desorden. Soy de los tuyos, Fere. En mi carácter, en mis relaciones, en mi interior, el resentimiento me está hundiendo. Hoy puedo decir que si seguía así no iba a estar vivo. En mi casa había una mezcla rara, una madre apartada del Señor y una abuela cristiana que oraba. Y fue en medio de la confusión que Dios tomó un camino inesperado para mí. En una de las visitas desesperadas de mi madre, una curandera, una mujer que ni nos conocía, le dijo: solo Dios puede con esto. Vayan a esta campaña evangelística en Quilmes, y le dio la dirección de aquella iglesia evangélica. No era religión, era una cita divina. Mi mamá y mi hermana fueron primero, yo fui después, casi por obligación. La primera noche hubo una batalla enorme en mí. Mi orgullo sabía que era pecador, pero no quería admitirlo. La segunda noche, cuando el predicador me invitó a entregar la vida a Cristo, pensé con soberbia: paso y voy a ver qué tenés para mí. Esto como si se tratara de otra pelea callejera a la que estaba acostumbrado. No imaginaba que Dios estaba por derribar mi ego en los próximos días. Esa misma noche mi hermana cayó postrada en cama, dolores fuertes, inmovilidad, marcas en el cuerpo, huellas invisibles de dedos presionando brazos, manos, piernas y pies, y gritos que llenaban la casa. El pastor de aquella iglesia que nos visitaba y acompañaba en oración a diario por esta causa, me dio una sola arma: leer una y otra vez el Salmo 91 y el Salmo 23. Gracias. ¿Vieron que hay ángeles? Fueron 40 días exactos. Voy a tener que saltearme cosas. Dios la sanó. No de a poco, sino de golpe. Esa mañana me fui a la escuela porque estaba en el secundario. Estaba postrado y cuando volví estaba en pie. Esa mañana la vi postrada antes de ir a la escuela y cuando volví ella me recibió caminando, sonriendo, comiendo. Yo quedé en shock, mudo, estático. No existen argumentos para esos momentos. Ese día entendí que Dios era real, presente y poderoso. Pero también entendí que Él estaba viniendo por mí. Creí que iba a pasar una situación similar, sin embargo Él vino, pero no como viento, ni como terremoto, ni como fuego, sino como aquella parábola del hijo pródigo. Él fue a mi encuentro y me abrazó, me mostró que siendo pecador, rebelde y un tonto orgulloso, aún así me dio amor. Un amor puro, inmerecido, que me derribó y me quebranta hasta hoy al pensar en aquella cruz, para en ese momento morir y luego hacerme nacer de nuevo. Pude decir, como el ciego de Juan 9, antes era ciego, ahora veo, y como Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5.
Ese fue mi nuevo nacimiento, convicción de pecado, arrepentimiento, fe en Cristo y una transformación que solo Él puede hacer. Y entendí que nada era por mérito propio, porque por gracia sois salvos, no por obras. Efesios 2, 8, 9. Un año después me bauticé, seguro de que Cristo me había rescatado. Dios estaba cumpliendo lo que mi abuela creyó. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Hoy solo puedo decir, Ebenezer es ser, hasta aquí me ayudó el Señor. Gracias. Hacemos una pequeña pausa hasta acá, después siguen ustedes, que tenemos muchas ganas de escucharlos también a ustedes. Gracias a Dios por cada testimonio que dieron, gracias a Dios por sus vidas, gracias al infinito amor de Dios, su infinita misericordia, su infinita gracia y su infinita sabiduría, cómo Dios obra de distintas maneras en cada persona, cómo Dios usa distintas formas para acercarse a las personas y para quebrantar corazones, y eso ustedes lo explicaron muy bien, testimonios muy conmovedores que nos cuentan la obra que hace Cristo en las personas, como la hizo en la mayoría de cada uno de nosotros. Estos primeros hermanos ya fueron bautizados, ahora se van a incorporar, o se están incorporando a la iglesia como nuevos miembros, ya eran parte de la iglesia, pero ahora formalmente van a incorporarse y le queremos dar un certificado para que ustedes tengan como recuerdo y como testimonio de que forman parte de este hermoso cuerpo de Cristo. Tiene un pasaje bíblico que dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios 4:16. Así que como iglesia estamos agradecidos y formalmente les hacemos entrega del certificado. Adrián Hugo Reartes. Gracias. Carolina Ivana Jiménez. Sofía Anush Marangone Araquelian. Marcela Lobotti. Se me mezclaron. Fernando Claudio Jiménez. Joana Elizabeth Romero. Noemí Irene Mesa. Y Raúl Omar Romero. Dios los bendiga. Y mientras los invitamos a ustedes 8 que vayan bajando a sus lugares, le damos un fuerte aplauso al Señor y un fuerte aplauso a nuestros hermanos que son nuevos miembros de la iglesia. Y dejamos para ustedes, porque es un momento muy especial en la vida de ustedes. Ellos sí se van a bautizar, van a pasar por las aguas del bautismo y también se van a incorporar a la membresía, y queremos escucharlos, a Ale, a Cande, a Ese y a Fran. Queremos escuchar su testimonio de lo que Dios hizo en sus vidas, así que con toda nuestra atención, toda la congregación quiere escucharlos. Presento, soy Paula Astro Alejandra, esposa de Matías Vilares. Este es mi testamento. Después de tener a Sergio, tuve 2 meses con depresión postparto. Cuando me sentí un poco mejor, con mi marido fuimos a la iglesia y presentamos a Sergio al Señor para que lo proteja. En el transcurso de los meses fuimos yendo a la iglesia y en agosto y septiembre acepté a Jesús en mi corazón. Y es ahora que me quiero bautizar. Gracias. Dios te bendiga. Hola, buen día. Para los que no me conocen, me llamo Candela y desde que era muy chica sabía que había un Dios que nos amaba y nos había creado. Lo conocía, pero no lo seguía. A los 10 años le pedí a mi mamá que me lleve a la iglesia y ella, al escuchar mis constantes pedidos, me anotó para que tome la comunión. La tomé muy contenta, pero me alejé.
Creí que seguir a Dios y aprender de Él era solo una etapa que estaba viviendo a mis 10 años. Seguí con mi vida, conocí el mundo, creía ser muy feliz sinceramente. Decía que no me faltaba nada, creía que no me faltaba nada. Pero llegó la pandemia y entre tanto silencio me sentía demasiado sola, vacía, angustiada. Empecé a orar, a necesitar de Dios. Volví a insistir con ir a la iglesia, pero esta vez a Pedro. Pero seguíamos en el 2020. Entonces me bajé la aplicación de la Biblia, leí, oré, hasta hice cursos. Una noche de septiembre del 2020 reconocí a Jesús como mi Salvador e hice mi oración de fe. A fines de julio del 2021 empezaron las reuniones de jóvenes y conocí esta iglesia. Desde ese día empecé a involucrarme más, a servir. Pero me faltaba algo y muchas veces lo hablé con Ariel, con Ferni, con Nancy, con Nadia, con mis amigas, con mucha gente de acá, sobre mi autismo. Creí por mucho tiempo que no podía hacerlo porque me sentía y todavía me siento ignorante. Recuerdo muy bien la frase que todos me decían: Candela, esta no es una carrera universitaria que cuando sabes mucho te puedes bautizar. Y me costó y me cuesta demasiado procesarlo para sentir que puedo. Una noche del 2024 tuve un ataque de pánico. Traté de concentrarme y orar desesperada. Suspiré, cerré mis ojos, toqué mi corazón y oré, pidiéndole a Dios que me acompañe esa noche. Es largo, perdón. Le decía con mucha tristeza que quería descansar porque tenía tanto sueño, pero que no podía porque tenía miedo de morirme. Repetí esa oración muchas veces. Se me mezclaban las palabras, pero no el sentimiento ni la intención. Sin darme cuenta, esa noche logré dormir 1 hora, así, con una mano sobre mi corazón. Al día siguiente era sábado de reunión de jóvenes, y me acuerdo muy bien el versículo que Andrés mencionó en la reflexión. Era Jeremías 29:13, que decía: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Y mis ataques de pánico y ansiedad siguieron, y probablemente sigan, pero puedo sentir gozo, su abrazo, su cuidado y su paz. En un fin de semana muy especial de septiembre de este año, escuché que no solo se trata de sentir, que seguir la voz de Dios también es una decisión. Entender que todavía esas noches tan oscuras y aterradoras Dios va a estar para mí y que por eso hoy elijo bautizarme, porque necesito sumergirme en Él. Buen día, me presento, mi nombre es Ezequiel, tengo 22 años y bueno, voy a hablar de mi adolescencia, que para mí fue la etapa más difícil que viví, ya que bueno, estuve mucho tiempo en el mundo, rodeado de amistades que no me convenían y bueno, me aparté por mucho tiempo de la iglesia y así fui creciendo, hasta que bueno, llegó la pandemia y me llegó un mensaje de la iglesia invitándome a una reunión y bueno, decidí probar y me gustó, empecé a venir y bueno, me gustó y un día, un domingo en una reunión acepto a Dios en mi corazón, decidí hacer la oración de fe y bueno, agradezco mucho a mi novia que me ayudó muchísimo y nada, un versículo que siempre me acompañó y me acompaña es Filipenses 4:13, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Soy Franco, tengo 16 años y yo nací en una familia cristiana. Mi papá de toda la vida me trajo a la iglesia desde que era un bebé. Él siempre me enseñó todo lo que pudo acerca de Dios, que Dios era bueno, que Dios era amor, lo que hizo Jesús por cada uno de nosotros en la cruz. Y yo a los 4 años decidí aceptarlo a Él como mi Salvador. Yo al principio tuve una fe muy fuerte en Él, realmente tenía muchísima convicción de que Él era real. Pero a medida de que uno va creciendo, que empiezan a aparecer problemas, también hay otras voces que te hablan, otras voces que te quieren llevar por otros caminos, alejándote del camino de Dios. Y cuando estaban los problemas, cuando llegaban problemas, situaciones, me daba cuenta que esas otras voces que me hablaban me daban una solución, pero que después me terminaban dejando a la deriva, tirado.
Y en cambio yo cuando escuchaba la voz de Dios y buscaba ese camino y lo seguía, no me dejaba tirado. Él siempre tuvo una respuesta, Él siempre fue fiel. Y en esos momentos difíciles Él siempre me supo dar paz, me supo dar gozo. Y es por eso que yo decidí y sigo decidiendo cada día poder escuchar su voz, por bajar el volumen de las demás voces y poder escuchar su voz. Y no es fácil, no es fácil, uno tiene sus luchas, sus dificultades, pero es algo por lo que vale la pena pelear. Y más allá de que uno muchísimas veces le falle y no haga lo que Él quiere capaz, Él siempre es fiel, Él siempre está ahí esperándote con los brazos abiertos. Y en esos momentos de dificultades hay un versículo que muchísimas veces en este último tiempo me es de ayuda y de fortaleza, y dice así, es Jeremías 29:11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Y es por eso por lo que hoy yo me quiero bautizar, porque yo quiero seguir sus caminos, quiero poder ir por la senda que Él tiene, ese camino de esperanza, de paz, de gozo, un camino que es para lo bueno y no para lo malo. Y realmente si vos no pudiste experimentar esta relación con Dios, es lo mejor que te puede pasar, porque su camino es firme y no como los nuestros, es lo mejor que hay. Muy bien, damos gracias a Dios, les damos un fuerte aplauso y sin duda esta decisión, chicos, que han tomado, en primer término, aceptar a Dios como su Salvador, en segundo término, pasar por las aguas del bautismo, es la mejor decisión que han tomado. Dios los bendiga, los invitamos a tomar asiento, vamos a invitar, porque hay más testimonios, estamos súper agradecidos a Dios por lo que Él hace en nuestras vidas. Y vamos a ir invitando a los siguientes hermanos, nuestro hermano Miguel Juan, Gianni, adelante, Ana Luisa, Jorge, Lorena, Benjamín, Aurelia, Pablo y Mirta. Adelante, pasen, están en su casa. Damos a Dios gracias también por sus vidas, por lo que vamos a escuchar, por lo que Él hizo en cada uno de ustedes. Hermana. Me llamo Ana. Doy gracias a Dios, hace un año que vengo acá, me bauticé hace 63 años y doy gracias a Dios que Él siempre estuvo conmigo, siempre en todo me ayudó, en mi salud, en todo, pasado por momentos difíciles, pero gracias a Dios Él siempre estuvo conmigo. Y agradezco mucho a Dios por todo y bueno, pero me cuesta mucho leer, les dejo el Salmo 121 para que cada uno lo lea. Bueno, gracias a Dios por todo, gracias a todos mis hermanos de esta iglesia que me recibieron con mucho amor y Dios les bendiga a todos. Amén. Gracias, hermana. Hermano, veo ese libro y me asusto, pero bueno, capacidad de resumir. Bien, no es fácil dar testimonio, pero considero que para mí el testimonio es reconocer qué hizo Dios en mi vida. Después otras cosas son bendiciones que me dio Él durante toda mi vida hasta hoy. Mi pasado desde muy pequeño, 3 años, comenzó viviendo muchos malos ejemplos
malas enseñanzas, engaños, mentiras, infidelidades, odio, rencor, revancha, malas enseñanzas, pero contradictoriamente amor. Fama como músico tuve, mucha fama, mucho dinero, mucha noche, muchos bichos que se me pegaron. La juventud, la noche, la fama. Muchos éxitos laborales tuve durante toda mi vida. Siempre muy buenos cargos, sin tener una preparación universitaria siquiera. Formé una familia. Pero todo eso, como nos le dijo una vez el hermano Ariel, todo eso estaba hecho a mi manera, Sin saber, siendo mayor, buscaba algo. Tenía todo que podía buscar: casa, auto, plata, negocio de escritor, todo. Pero no sabía qué buscaba, ni entendía. Pero un día de 1985, él me encontró. Eso es muy difícil. Cuando uno se encuentra con él. Sí, Jesús, sí. Mis primeros pasos fueron aprender a conocerlo. Me sorprendió al ver, sentir y comprender que Él estaba cambiando cosas en mi ser. Estaba cambiando a un ser humano que tenía todo y no tenía nada. Y Él apareció. Es el día de hoy. Y a pesar de muchas caídas, siempre estuvo y está su mano extendida, levantándome y repitiéndome su palabra en Josué 1:5. Nadie te podrá hacer frente a todos los días de tu vida. Como estuvo Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Sentí tanto amor y bondad me enseñó a vivir a su manera. Me bauticé en el 87 en la primera iglesia bautista de Banfield. En cada enseñanza o lectura había una palabra que me perforaba el cerebro. Y entonces nuestro Señor se encargó de recordármela. Y era perdón. Perdón. Una palabra muy difícil de aplicar en nuestra vida. Carga que llevé 43 años de odio, de venganza, de revancha. Un 1 de mayo de 1988 llevé a mi madre a mi casa. Ella vivía en un geriátrico. Ese día el Señor le dijo a mi corazón que ese era el momento de perdonar. No lo entendí mucho, pero sí lo sentí. Sin dar razones, solo lo que Dios había hecho durante 40 años. Perdoné en el nombre del Señor a mi madre. Ella lloró en silencio.
y a los 3 días falleció. Ese era un gran cambio en mi vida. Era un nuevo tipo, era un nuevo hombre. Cosa que dice el Señor o hace. Como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. Mi opinión, continuemos comunicándonos y manteniéndonos en comunión con nuestro Señor, para poder ser útil dentro del área que Él considere y quiera. Él pronto llegará. Aún la puerta está abierta. Será muy triste cuando ella se cierre y no sepas dónde vas a ir a parar. Y el día de tu muerte, obviamente, ¿qué podés saber? ¿Qué podemos saber? ¿Dónde voy? Nosotros, los que hemos creído en la palabra del Señor, tenemos una seguridad, que sí, que estaremos frente a Él, donde habrá millares y millares y millones y millones y trillones de personas vestidos de blanco frente a su presencia. Aquel que aún no lo conoce, aquel que aún no se ha comunicado con Él, ojo que la puerta se cierra. Hoy tenés una nueva oportunidad, no la pierdas. Mi testimonio es que cuando me encontró, nací de nuevo. Gracias, Señor, por siempre. Amén y amén. Buen día, iglesia. Mi nombre es Lorena. Yo conocí al Señor hace 22 años. En realidad fue por enfermedad de mi hijo. Tenía 8 años, mi hijo. Y bueno, en ese momento tenía una enfermedad que para mi hijo único, él, y para mí era tremendo recibir esa noticia de que lo que él tenía no tenía cura. Entonces yo me sentí devastada, desesperada, triste, angustiada. No encontraba consuelo, me sentía muy mal y sola. Entonces el Señor puso una gran sierva de Dios en mi camino, que me habló de Dios. Oró por mí, por mi hijo. Yo creí, porque yo al recibir la noticia de que mi único hijo, la enfermedad que estaba teniendo no tenía cura, yo creí en esa sierva de Dios que me habló de Dios, que Dios sana, que Dios tiene la sanación para mi hijo. Bueno, oramos, me empecé a congregar, mi hijo y yo. Ahí empezó a crecer mi fe, porque yo vengo de una familia totalmente inconversa y venía con una vida desordenada en realidad. Era el momento que yo podía creer 100% en Dios y poner toda mi fe en Él. Y bueno, Dios, cuando yo empecé a congregarme sola con mi hijo, mi esposo no quería saber nada, empezamos a congregarnos, fuimos mi hijo y yo por un tiempo, empezamos a ayunar, a orar con un grupo de hermanos en Cristo, y Dios trajo la sanidad a mi hijo. Hoy en día es un hijo 30 años, sigue siendo único hijo y es sano, para la gloria de Dios es sano, es totalmente
sano. Restauró mi matrimonio a través del ayuno y oración, no solo que sanó a mi hijo, sino que restauró mi matrimonio y trajo a mi marido a los pies de Cristo. Nos pudimos congregar en familia y bueno, es una palabra que siempre me acompañó. Ahora es Jeremías 33:3, que siempre el Señor me hablaba y que hoy en día me sigue acompañando, y por eso a muchas personas también se las comparto, que es Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e increíbles que tú no conoces. Así que bueno, Dios sanó, Dios restauró y bueno, hoy doy la gloria a Él y firme en la fe. Bueno, yo soy el marido de ella, el que nunca se quería congregar, el que no creía en nada. Toda mi vida, desde chico, fui católico, iba a la escuela católica y siempre llevé la misma vida, de que de lunes a viernes se trabaja y sábado y domingo se hace lo que uno quiere. Viví siempre tomando, esclavo del alcohol, de las drogas. En ese tiempo yo no me daba cuenta de lo que ella estaba pasando. Tan cegado estaba que me tenía el enemigo que yo no podía ver esas cosas. Hasta que ellos se congregaron y yo empecé a dudar de ella, porque cada vez que yo le decía cosas malas, ella me respondía con cosas buenas. Y dije, alguien está en la iglesia donde va ella, o está enamorada de otra persona. Dije, bueno, voy a ir a probar. Fui, me quedé atrás y escuché la palabra y era verdad, estaba enamorada. Y yo también me enamoré del Señor. Fue ahí cuando conocí al Señor y de ahí hasta este momento no me aparté nunca más. Y esto es para gloria y honra de Dios. Bueno, yo soy Benjamín, tengo 80 años casi, los cumplo ahora en abril, y son muchas las cosas, pero voy a contar algo. O sea, nací en una familia católica, he sido bautizado por la Iglesia Católica y después hay una etapa donde tomé la comunión y es una cosa interesante que lo quería contar porque cuando toman la comunión en la católica lo hacen confesar y entonces yo tenía que confesarme y decía yo a este cura tengo que decirle lo que hice. Yo le digo cualquier cosa y ya está, pero resulta que yo dije, pero a Dios no le puedo decir cualquier cosa porque Él sabe lo que es. Entonces, ahí vivía con mis abuelos y tenía una forma de vivir. Después pasé a vivir con mis padres y ahí ya mi vida fue cambiando. Ya no iba ni a ningún tipo de iglesia, ni creía en nada, prácticamente. Creía sí en Dios, pero esas como una cosa pasajera. Y bueno, y después, más adelante, vamos a saltear un montón de tiempo, conozco a mi señora y ella en un momento muy difícil de su vida, cuando fallece su hija, va a la iglesia evangélica y bueno, yo no quería ir, pero ella con su paciencia y amor me fue arrastrando hasta que vine de vuelta a la iglesia evangélica y vi también un pastor que se llama José Luis Serra, que tenía mucho amor y Dios en ese momento yo creo que me hizo pasar por algo fuerte, o sea que para ver hasta dónde llegaba mi fe, si tenía fe verdadera o no. Y bueno, mi señora me infundó mucha fe a mí y
esa etapa la superé, o sea, porque yo tuve cáncer de riñón, que a mí fui a varios hospitales y médicos, nadie me quería operar. Todos me daban ya, estaba en estado terminal, y hasta que el Señor, o sea, me habló a mí y me dijo que tenía que ir en sueños, no, ¿por qué no? De que tenía que ir a cierto lugar, en un hospital capital, y ahí me operaron. Pero antes de esto, de la operación esta, el médico dijo que me iba a abrir y me iba a ver cómo estaba eso, iba a limpiar un poco y si estaba muy malo iba a cerrar de vuelta. Y mi señora le dijo que no se preocupara, que él no lo iba a operar, sino que el Señor iba a usar las manos de él para operarme a mí, que yo iba a salir bien. Y bueno, y realmente fue así. Cuando me operan se encuentra que el riñón estaba, se cuadruplicó en el tamaño, pero era casi todo, el 90% era todo tumor, pero no se desparramó, o sea, el Señor lo tuvo encapsulado hasta que llegó el momento. Entonces me sacaron el riñón ese y bueno, y hasta hoy estoy aquí, gracias a Dios y al Señor. Bueno, eso es todo. Y ahí es cuando yo me entregué al Señor. En su vida. La hermana Aurelia. Bueno, yo me llamo Aurelia. Le doy gracias al Señor por estar aquí en su casa de oración, poder compartir mi testimonio con cada uno de ustedes. Es fuerte, pero lo voy a hacer muy cortito. Bueno, como ya dijo mi esposo, perdí una hija. Me llamó el Señor con dolor, con mucho dolor, porque estaba perdiendo a mi hijo en la droga también. Pero hoy le doy gracias a Dios, porque mi hijo es un siervo de Dios, es un pastor, o sea que lo cambió totalmente. ¿Quién no puede creer en Dios? ¿Quién no puede decir que Dios hace maravilla? Esa soy yo, hace maravilla, hace prodigio, hace milagro, hace que mi vida haya cambiado en una forma tremenda, porque yo no tenía vida, una parte de mi corazón estaba muerta, hoy sigue quizás, pero con la ayuda de Dios sigo adelante. Que muchas veces veo las personas o las amigas de mi hija y yo digo, ¿por qué? No, y un día me pregunté ¿para qué? Porque el domingo pasado yo no vine, estuve en San Clemente del Tuyú. Usó mi vida el Señor con mi testimonio, ¿no? Y que es algo hermoso poder ayudar a una persona que está muerta en vida, porque yo lo viví. Yo sé lo que es perder un hijo, yo sé lo que es el dolor de arrancar un hijo del corazón que nunca se va. Siempre está ese pequeño dolor ahí vacío. Y justo había una chica joven, ¿no? O sea, primero era como que nos enfrentamos muy, muy frío. Ella me miraba con mucha bronca, no sé, ¿no? Entonces pasó un segundo y empezamos a hablar y me dice, ¿sabes qué? Me dice, perdí a mi hijo en un accidente. Ahí tuve la nueva oportunidad para hablar de mi testimonio, de lo que era una pérdida de un hijo, que ella no me pudo decir, me estás mintiendo, me estás engañando, no. Le digo, al contrario, Dios te va a dar amor, te va a dar paz y Dios te va a mostrar por qué sucedió ese accidente, así como me lo mostró con mi hija. Dios tiene un jardín aquí y se lleva la más hermosa, la más preciosa, porque mi hija era una santa. Ella también se bautizó y yo me bauticé junto con mi hija, ¿no? Y fue un bautismo que prácticamente llenó, sí, pero no fui, como no la pude entender, ¿no? Es como un hermano dijo, de oído lo había oído, pero hoy mis ojos lo ve y mi corazón no conoce quién es Jesús de Nazaret. Así que le doy gracias a Dios por todo lo que me ha dado y lo que me seguirá dando.
y nunca, nunca volvamos para atrás, sino siempre para adelante, porque Dios es grande y Dios es misericordioso. Quería leer un salmo, pero ya lo dijeron, el Salmo 121 y también Jeremías 33:3. Ya está. Citas muy bueno, nombradas. que Dios los bendiga mucho y gracias. Y estoy feliz en esta iglesia. Gracias por conocer ese pastor maravilloso, que estoy enamorado, pero de su forma, ¿eh? Bueno, buenos días, hermano. Mi nombre es Mirta. Bueno, acá llegamos ya hace este año, a comienzo de este año comenzamos a venir, invitada por mi hermana Noemí y mi cuñado. Y la verdad nos gustó muchísimo el ambiente, todo. Nosotros, como dijo mi hermana, conocemos al Señor desde chiquitas. La única iglesia que había en el barrio, en mi barrio, era una iglesia que había armado mi abuela, porque resulta que mi abuela vino de la provincia del Chaco y ella recibió una sanidad, su hija era paralítica. Y cuando llegó acá, era de la más católica que había, mi abuela, hermosa ella. Perdone. Y siempre nos alentaba, hijas, ustedes tienen que seguir a Dios, nunca se aparten de Dios porque sin Dios nada pueden hacer, fuera de Dios no hay nada, nos decía. Yo recuerdo que a mí me llamaba, ella planchaba en el barrio, planchaba con plancha carbón y me llamaba para que le lea la Biblia. Entonces yo le leía cada vez que ella tenía que planchar, le leía la palabra de Dios y estaba tan agradecida de lo que había hecho Dios con su hija que vino un pastor que de apellido Saviche, Roberto Saviche, y hacían campañas ahí en la casa de mi abuela y nos mandaban a nosotros, a mi hermana, a mí, con unos libritos de los 4 evangelios, a trabajar en el barrio. Entonces decían, yo, ay, abuela, no me animo, como no me animo a hablar a veces acá. No, ustedes tienen que hablar porque es importante, la gente tiene que saber el poder que tiene el evangelio, me decía. Nunca se aparten del evangelio, nunca, me decía. Y ella predicaba donde iba, yo la acompañaba al banco, predicaba en el banco, cualquier persona que se le cruzaba, ella le hablaba del evangelio. Y bueno, era hermosa en ese sentido. Puedo decir que mi abuela veló por nosotros siempre. Yo me acuerdo que se levantaba a las 5 de la mañana para orar por los hermanos, para orar por nosotros, para orar por mi hermano. Yo tenía un hermano que tenía 26 años y él se apartó de Dios y murió en un accidente de automovilístico. Y ese fue mi dolor más grande que tuve, digamos, porque en la vida nosotros tenemos altibajos, es así. En el transcurso de la vida tenemos muchos altibajos, pero siempre Dios nos levantó de todo. Yo puedo decir que con mi hermana trabajábamos afuera, no estábamos casi en casa, pero donde íbamos hablábamos de Dios. Yo por lo menos siempre hablé de Dios porque me sentía orgullosa de ser evangélica. La verdad que me sentía muy orgullosa de ser evangélica, a pesar de que nosotros éramos muy pobres. Y en la escuela donde íbamos con mi hermana, todos se nos reían, los chicos se nos reían porque la iglesia no era muy conocida en esa época ahí en el barrio. La iglesia evangélica, estaba la iglesia católica re grande ahí en el centro, y la iglesia de mi abuela era una iglesia chiquita, donde iban pocas personas, pero éramos las 3 hermanas ahí luchando para salir adelante. Y yo recuerdo esto que mi abuela me dijo, vamos a tener una campaña, tenés que ir con tu hermana a repartir los folletitos. Entonces yo iba a hacer, Dios le bendiga, entregaba los folletitos, y una mamá iba con sus 2 hijas, y yo le di el folletito con un cosito de caramelo que tenía dentro, y la señora me pegó por la mano, me dijo, a mi hija no le dé, yo soy católica apostólica romana. Y la alegría es que, bueno, yo llegué, le dije, abuela, la señora me pegó, y me dice, no importa, hija, sembraste la palabra y eso es importante. Y cuando tuve 22 años, toda esa familia se convirtió al evangelio. Hasta la mamá, la que me había pegado por la mano, era hermana mía ahora. Pero bueno, yo le agradezco tanto a Dios porque, bueno, estábamos orando por una congregación y pudimos venir, me gusta mucho el ambiente, los hermanos, y bueno, y agradezco a Dios porque mis hijos están acá, hoy vinieron a verme, Santiago, Jonathan y Candelita,
y mi nuera amada, y le agradezco a Dios por la vida que nos dio. Sí, en el mundo tendréis aflicción, dice la palabra, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que con todos nuestros problemas siempre el Señor estuvo con nosotros. Bueno, yo les doy, como los animo para que sigan siempre, a pesar de las pruebas, de las luchas, siempre sigan al Señor, porque fuera del Señor nada podemos hacer. Amén. Gracias. Buenos días, hermano. Mi nombre es Pablo Mendoza, yo soy paraguayo. Me trajeron de chiquitito, tenía 5 años, cuando vine acá a la Argentina. Que conozco al Señor ya hace 43 años. Yo conocí al Señor, primero vivíamos acá y antes del Mundial 78. Mi padre recibió una oferta laboral que no pudo rechazar y toda la familia nos trasladamos al Paraguay. Bueno, producto de malas inversiones, malos negocios que hizo mi padre, se fundió la empresa donde él estaba y de estar viviendo en un lindo barrio en Asunción del Paraguay, fuimos a vivir a una villa, a un lugar muy humilde, detrás del Palacio de Gobierno allá en Paraguay, un barrio que muchas veces sale en la televisión, se llama Ricardo Brugada, que le llaman La Chacarita. Es un lugar donde muy populoso, algo así como una villa de emergencia, de mucha carencia, de en todos los aspectos. Producto de toda esa cuestión que vivieron como matrimonio mis padres y bueno, producto también de graves problemas matrimoniales que ellos tenían, se separaron. A raíz de eso, bueno, yo fui a vivir con mi mamá. Y como comenté la otra vez que conté mi testimonio, mi primer cigarro de marihuana yo lo fumé a los 13 años. Mi madre, en un intento de tener autoridad sobre mí, no pudo. Yo de pequeño siempre fui el típico gordito que tuvo una linda infancia, tuvo una buena infancia, pero muy carente de afecto, porque mi papá era una persona que solo trabajaba, se dedicaba a trabajar y bueno, tuve todo como niño lo que quise, pero no tuve afecto. Siempre yo digo, mis amiguitos querían venir a jugar con mis juguetes, no conmigo. Y bueno, fui criándome así, un gordito solitario y bastante agresivo. Cuando pasó todo aquello que pasó, quedé con mi madre y producto de muy malas compañías, como les digo, fumé mi primer cigarro de marihuana y empecé a la mala vida, tener contacto con gente que realmente no convenía, creyéndome como cualquier adolescente que se la sabe toda y que no le tiene miedo a nada ni a nadie. Empecé a adentrarme en un mundo bastante tenebroso, bastante complicado, probé de todo, hice de todo, me pasó de todo. Gracias a Dios nunca maté a nadie, pero sí lastimé mucha gente. Consumí sustancias y vendí sustancias que me daban gente que pertenecía al gobierno de mi país de esa época, por lo cual, bueno, a mis escasos 16 años, a los 15 años caí preso por primera vez y supe lo que era ser torturado, golpeado hasta el cansancio, me ponían boca abajo, me dejaban con los pies descubiertos y me pegaban con una cachiporra 100 veces en los talones y después me obligaban a caminar. Todo para que les diga quién me daba las drogas que yo vendía. Y no le podía decir quién me los daba, porque si yo se lo decía, la gente que me lo daba me mataban. Y ellos, mientras me torturaban, me decían, decinos quién te dio, porque si no te matamos de acá, nadie te va a sacar. Y sin embargo, acá estamos producto de un milagro. Por eso digo, Dios tuvo y tiene un propósito en mi vida y en la vida de cada uno de ustedes. No me quiero hacer tan extenso porque si les voy a contar todo lo que pasó, me tomaría mucho tiempo. A raíz de toda esa mala vida, bueno, contraje enfermedades complicadas y un día, estando escondido en un lugar porque había lastimado muy seriamente a una persona,
tenía un tío mío que miembro de la fuerza y fue y me buscó para entregarme. Y bueno, nada, estuve un tiempo detenido, privado de mi libertad, y después cuando salí iba caminando por un lugar, una avenida grande, escucho un pastor, un evangelista norteamericano, Ricardo Larson, que dice: corras cuanto corras, Jesús siempre te va a alcanzar. Y bueno, tal es así que bueno, yo entré con toda la desconfianza del mundo en la parte de atrás de una carpa, era una carpa, y me senté bien atrás de todo para ver qué pasa, qué es lo que pasa acá, decía yo. Me acuerdo que estaba armado y me senté atrás de todo, y cuando el pastor terminó de dar el mensaje sentí la necesidad de pasar adelante, me compungí, lloré mucho esa noche. Entregué mi corazón a Cristo y entendí que tenía mucha necesidad de Dios. Una de las cosas que aprendí, porque lo viví, es lo mal que se llevaban mis padres, cómo mi papá golpeaba a mi mamá. Una de las imágenes que nunca se me borra de la mente es cuando él le pegaba y siempre las discusiones empezaban por dinero, por plata. Y algo que yo siempre dije, el día que yo pueda tener una familia, no vamos a tener discusiones de ese tipo, porque no convienen, porque lastiman el corazón de los hijos. Dios me bendijo grandemente con una hermosa persona que hoy en día es mi ayuda idónea. Tengo 3 maravillosos hijos, Dios me bendijo con una hermosa nuera y un maravilloso heredero, Felipe Joaquín, que ahí está durmiendo. Dios ha sido bueno conmigo, me restauró. Me dio un propósito para vivir, porque muchas veces me puse mi arma en mi cabeza y dije, ¿para qué seguir? A mis escasos 17 años estuve a punto de terminar con mi vida en varias ocasiones y solo Dios sabe por qué no pude hacerlo. Y hoy en día me doy cuenta que era para esto, para tener una familia y para contárselos a ustedes y para animarlos, que como nosotros como familia queremos echar raíces acá, porque me siento realmente en familia, nos sentimos en familia. Así que hermanos, les animo, y a los jóvenes les animo a que miren al Señor, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que es lo único que nos va a conducir al camino, chicos. Que el Señor les bendiga a todos y a ustedes, hermanos. Gracias, muchas gracias, hermano. Testimonio impresionante de cada uno de ustedes. Y yo pensaba mientras los escuchaba a ustedes, a los que ya participaron antes, hay un común denominador que seguramente ustedes también se dieron cuenta. En cada situación hay algo que es constante y que es común a todos, y es Dios siempre golpeando la puerta. Es Dios siempre tomando la iniciativa y golpeando la puerta, a través de una esposa con una blanda respuesta que te dio a vos, a través de lo que pasaste, a través de un dolor profundo, a través de cada situación que tomaron, que vivieron. Es Dios golpeando la puerta, es Dios golpeando el corazón, es Dios quebrantando, como dijo Raúl, creo, quebrantando egos, es Dios humillándonos a tal punto de poder arrepentirnos y pedirle perdón al Señor. Y eso quiero que tomes también vos. De cada testimonio seguro que te impactó, pero te lleves ese desafío. Es Dios golpeando tu puerta también, es Dios trabajando en tu corazón, algo quiere hacer Dios. Queremos también entregarles a ustedes un certificado, el mismo que le entregamos a ellos, como formalmente haciéndose parte de la familia de la fe de esta iglesia. Así es, con este testimonio formalmente pasan a ser miembros de esta gran familia. Y el pasaje que está puesto en este certificado de membresía dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Que Dios los bendiga. Dios tiene grandes proyectos, planes para sus vidas y sus familias. Si me permiten, voy a bajar 2 segundos, le voy a entregar a nuestra querida hermana Ana Luisa Luzarzú.
Si quieren pueden aplaudir, pues se lo merecen. Con semejantes testimonios. Miguel Juan Avellaneda. Gianni, Dios te bendiga. Lorena Ramos. Jorge Ariel Herrera. Benjamín Gómez Rodríguez. Dios lo bendiga, hermano. Aurelia Francisca Burgos. Mirta Luisa Mesa y Pablo Martín Mendoza. Dice la palabra de Dios en San Marcos capítulo 1. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Hoy es un día de encuentro. Este mismo Dios que ellos encontraron a Jesucristo, queremos presentártelo a vos también. Me acuerdo hace algunos días atrás compartíamos una serie de charlas donde hablábamos de diversos temas, ¿se acuerdan? Entre ellos hablábamos del hombre, el origen del hombre, su naturaleza, cómo es el hombre y cuál es el estado espiritual del hombre. O sea, hablábamos sobre nosotros y ese día decíamos que el hombre es muy, pero muy importante para Dios. Es tan importante que dice la Biblia que allá en los cielos hubo un acuerdo divino. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo decidieron su creación, y no solo eso, sino que también decidieron darle una forma muy especial al hombre. Lo dice la Biblia: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Además de esto, somos tan importantes para Dios que cuando fue necesario, Dios mismo tomó forma de hombre. Jesús, dice la Biblia, siendo Dios, tomó forma de hombre, se humilló, se agachó, digo yo, para llegar a nuestra estatura, para poder hablarnos, para poder tomarnos en sus manos y para poder abrazarnos. Así es Dios, un Dios que nos considera hombres y mujeres de mucho valor. Es por eso que Él nos dedica tiempo. Jesucristo, cuando vino a este mundo, Él fue crucificado porque quería salvar y quiere salvar a toda la humanidad. Y durante su ministerio, durante toda su vida aquí en la tierra, Él dedicó todo su esfuerzo a sanar, a curar y a ayudar a otros, pero sobre todo a mostrarnos el camino al Dios Padre. Este Dios que nos ama, me ama a mí y te ama también a vos. Por eso Él está atento a cada uno de nosotros. Él conoce cada detalle nuestro. Mirá lo que dice la Biblia también, que Él tiene contado nuestros cabellos. ¿Lo pensaste alguna vez? Los míos, los tuyos y los de todas las personas que están en este planeta Tierra. Él tiene ese detalle de cada uno de nosotros. Nada es insignificante para Dios, porque también dice la Biblia que Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Dios está en cada aspecto, cada detalle de mi vida y de tu vida, aunque a veces no lo sintamos así, aunque a veces vos sientas lo contrario, que no valés o que Él no te da valor. Él sí
te da valor. Y cuando uno tiene algo de valor, definitivamente no querés perderlo. Vos luchás, te desvivís por poder conservarlo. Y esto mismo está haciendo Dios. Dios lucha y sigue luchando por cada uno de nosotros, porque Él no quiere perdernos por nada del mundo. Esto que estamos diciendo a mí me llena de emoción. Dos cosas. La primera es saber que Dios conoce todo de mí y que está atento a cada detalle de mi vida. Y lo segundo, lo más llamativo, es que a pesar de conocer todo de mí, a pesar de conocer todo de nosotros, los pormenores, Él quiere conservarnos. ¿Lo pensaste alguna vez? Dios está detrás tuyo. Dios está todos los días detrás tuyo. Cuando vos te levantás, cuando vos te acostás. Durante todo el día Dios está ahí presente, mirándome, mirándote. Aunque vos no le estés prestando atención, Él sigue estando. Hoy queríamos que sepas esto. No te lo olvides, Dios está con nosotros. No sé cómo te sentís vos, pero cada vez que yo pienso en esto, me dan más ganas de estar cerca de Dios. ¿Cómo voy a despreciar a un Dios que me ama tanto? A veces, es lógico, vivimos situaciones que nos confunden, nos hacen sentir lejos, perdidos, olvidados o desanimados. Otras veces queremos escondernos de Dios, queremos alejarnos, olvidarlo o desecharlo, porque puede ser que vos estés enojado con Dios, o puede ser que nos sintamos agobiados por Dios, como le puede pasar a un hijo con su padre, se siente agobiado. Y otras veces puede ser que sintamos vergüenza, quizá por algo que hemos hecho, y queremos alejarnos de Dios. Quizá hoy te des cuenta y digas, no sabía que yo era tan importante para Dios. Y yo te digo, sí sos importante para Dios. Él lo sabe y también ahora lo sabes vos. Y algo importante se asegura, y si lo perdemos, lo buscamos hasta encontrarlo. Y esto está haciendo Dios. Mirá lo que dice la Biblia en el libro de los Salmos, un precioso salmo. Él habla de nuestra ubicación y la ubicación de Dios. La palabra de Dios dice que Él está donde vos estás. Él conoce tu ubicación y conoce tu situación. Salmo 139 dice, tu espíritu me acompaña a todas partes. No puedo escapar de tu presencia. Si subiere al cielo, allí estarías. Si bajare a las profundidades de la tierra, allí estarías. Si fuere al oriente donde nace el sol, allí estarías. O al occidente, al fin de los mares, allí estarías. Aún allí me tomarías de la mano y me conducirías. Tu fuerte mano derecha me ayudaría. Si yo pasara
pensara que seguramente en la oscuridad podría esconderme o que la luz de mi alrededor se hiciera noche, ni siquiera la oscuridad es oscura para ti. No importa cuán oscura sea una noche, para ti seguirá siendo tan clara como el día. Te lo presento. Este es Dios, un Dios que está en todos lados, un Dios que si caes en lo más profundo, Él está para ayudarte, un Dios que si por alguna circunstancia te encontrás en lo oscuro, Él está allí para vos. No se puede huir de la presencia de Dios, no podés desaparecer de la vista de Dios. Vayas donde vayas, te vas a encontrar con Dios o Él te va a encontrar a vos y Él va a estar dispuesto a ayudarte ahí cuando vos te encuentres con Él. Te va a estar dispuesto a ayudarte justo en el momento que más lo necesitas. Yo quiero un Dios así. Yo quiero un Dios que está presente, porque Él sabe dónde estoy, sabe cómo estoy, pero además sabe cómo ayudarme y sabe cómo ayudarte a vos también. Porque Dios es bueno, Dios es bueno y me ayuda todo el tiempo. ¿Lo vivimos así? ¿Lo vivís así? ¿Lo vivís así? Adán, el primer hombre, cuando Adán se equivocó, fue y se escondió. Y Dios lo buscó. ¿Sabes lo que le dijo? Adán, tuve miedo, escuché tu voz y me escondí. Aunque vos te escondas, aunque te pierdas, aunque tapes tus ojos en señal de ignorarlo, Él te va a buscar intensamente hasta encontrarte. De la misma forma, igualito a lo que hacemos nosotros cuando se nos pierde algo y nos preguntamos ¿dónde estará? ¿Dónde se habrá metido? Damos vuelta a los cajones, abrimos los placares, buscamos debajo de la cama porque deseamos encontrar eso y no paramos hasta encontrarlo. Dios hace esto mismo y si vos hoy llegaste acá en el estado en que estés, es porque Dios tiene un propósito con vos y es encontrarse con vos. Él quiere encontrarse, igual que los hermanos se encontraron un día con Dios. Si vos sos creyente, Él va a poder ayudarte en todas tus necesidades. Eso que vos no encontrás, Él lo va a encontrar por vos. De alguna forma, Él se las va a ingeniar para suplir esa necesidad que vos tenés. No dudes de Dios, porque Dios es un Dios que encuentra, Él tiene todo, incluso esto que estás buscando, Él puede ayudarte con eso. A Dios no le falta absolutamente nada. Él tiene todo, puede con todo. Y la pregunta que te hago es, ¿confías en Dios? No es fácil, porque a veces uno pasa situaciones y ahí es cuando viene la duda. Pero yo decido confiar y espero que vos también decidas confiar en este Dios, porque a veces somos creyentes, pero dudamos. Y si vos no sos creyente y estás intentando esconderte de Dios, tengo una mala noticia y es inútil que pelees contra Dios. Es inútil que pelees con Dios. ¿Sabes por qué? Porque vas a perder. Él te dio todo, Él te dio tu vida, Él dio su propia vida
Y no te va a dejar y no te va a soltar así nomás, porque Él tiene algo más para darte. Y esto que tiene que dar para darte son todas las bendiciones que Él tiene para la vida del creyente. Él las tiene preparadas para vos, solamente tenés que decidir y tomarlo. Dios nos dio conocimiento, Dios nos dio discernimiento, lo dijimos, porque estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y por eso vos tenés la capacidad de decidir. Igualito a Dios, Él puede decidir, vos también podés decidir. Depende de la decisión que tomes. Él te da libertad. Y yo te hago una pregunta: ¿cómo pensás seguir viviendo? Tómate unos minutos. Y estos minutos tómatelos en la intimidad. Y tiene que ver en una decisión de cómo voy a continuar mi vida. Tómate estos minutos para encontrarte con Dios. Estos minutos para conectarte con Él y decirle todo lo que pensás. Porque si vos querés que Él te ayude, pedíselo. Él te va a escuchar. Y si te falta confianza, pedísela. Ayúdame a poder creer, como le dijo un padre a Jesús. Quiero creer, ayúdame en mi incredulidad. Y la Biblia promete que te va a ayudar. Otro precioso salmo, el Salmo 32:8. Mira lo que dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Me llena de emoción esto, saber que Dios me está mirando todo el tiempo. ¿Te sentiste tan halagado alguna vez? Un Dios que te mira a vos, chiquitito, pero te está mirando. Nosotros a veces sí quitamos la mirada, la vista de Dios, pero Él no. Él te sigue mirando porque Dios quiere encontrarse con vos. Ahora que entiendo quién es Dios, voy a decidir poner mi esperanza en Él. Porque ahora me doy cuenta. Si vos no tenés a Jesús ahí, en la misma posición en que estamos, podés hacer una oración muy fácil. Dice así: Jesús tiene que ver con lo que dijimos. Jesús entregó su vida. Sé que moriste por mí, para darme vida, para salvarme. Perdóname todos mis pecados y limpiame con tu sangre preciosa. Si vos querés ser salvo, decí esto ahí en tu intimidad: creo en ti, Señor. La Biblia dice que el que confiesa, el que dice, el que con su boca transmite esto y cree en su corazón, ¿sabes qué? Es salvo, será salvo. Damos gracias a Dios por esta posibilidad de salvación. Nos han emocionado todos, mis queridos hermanos, hermanas, jóvenes, y no quiero, antes de llorar, dejar de decir lo que dice la palabra de Dios, que las misericordias del Señor se renuevan cada mañana. Y si hoy escuchaste la voz de Dios, si un día fuiste un hijo de Dios o no fuiste, si oyeres hoy su voz, como escuchamos, no endurezcas tu corazón. No te fijes en las fallas de otros creyentes. Nosotros somos imperfectos,
pero el Señor es un Dios perfecto y nos quiere ir perfeccionando cada día. Terminamos con una palabra de oración, pero piensa en tu vida personal. El Señor te va a pedir a vos la cuenta de tu vida, no le va a pedir a otros por tu vida y tu comportamiento. Si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Gracias a nuestros hermanos. Y ahora, al despedirnos, Señor, te pedimos que el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo y la gracia de nuestro Señor Jesucristo vayan con cada uno de nosotros. Amén y amén.